Aplican restricciones. Promoción válida por el mes de abril. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Hugo Espín, experto en temas de seguridad, y este invitado también el rector de la Universidad de Posgrado IAEN, el doctor Patricio Haro. Les invitamos para hablar de los temas vinculados con la inseguridad, que por cierto, esto de alguna manera complica el panorama cuando vivimos de nuevo estos cortes de energía eléctrica que se han sucedido y que volvió a reeditarse una realidad inocultable en el Ecuador. La falta de soluciones estructurales, que este gobierno continúa haciendo lo mismo, más allá de la aprobación de esa ley titulada de No Más Apagones, se volvió al mismo esquema que no ha permitido superar esta situación. Con estos antecedentes doy la bienvenida al doctor Hugo Espín. ¿Cómo ve este panorama de la inseguridad hoy a momentos incluso a oscuras? Buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Miguel, siempre un honor estar aquí. Bueno, realmente hemos venido diciendo por múltiples ocasiones, hasta el día de hoy no se ve una política pública de seguridad. Hemos escuchado del Plan Fénix, que fue el arranque de este gobierno con la visión de una cobertura total en los aspectos de seguridad integral. Hay que entender que la seguridad no es un eje longitudinal donde solamente tenemos una arista y una línea recta donde al final del túnel se pueden encontrar acciones o decisiones, sino más bien es una correlación de múltiples factores, y obviamente la correlación implica que no solamente es un ministerio que debe trabajar o un eje sobre la línea represiva, sino más bien la correlación de todos los ministerios como para tener una reestructuración del tejido social, que es lo que hemos visto afectado en los últimos años y que ha sido el caldo de cultivo para que esta delincuencia se desarrolle. Nosotros estamos viendo que en este momento yo creo que el gobierno ha tenido golpes muy importantes en el tema de estos grupos que los consideró terroristas y la captura de toneladas de droga y la desarticulación de líneas logísticas. Creo que es algo que hay que relevar, es un tema que no se puede desatender, pero en cambio hemos visto que igualmente luego de los primeros 2 o 3 meses la delincuencia común ha ido retomando espacios. Nuevamente escuchamos asaltos, nuevamente volvemos a escuchar las líneas extorsivas, pese a que el trabajo es arduo desde el punto de vista policial. Yo creo que todavía hay muchos deberes por cumplir que están pendientes en el tema de la seguridad pública. Ahora, ¿cómo viene a contribuir esta consulta popular que permite algunos cambios que deberán ser procesados en la Asamblea Nacional? Bueno, algunos de ellos, yo creo que los más importantes que hay que poner sobre la mesa es el tema de la extradición, la extinción de dominio y obviamente la articulación del trabajo cotidiano de Fuerzas Armadas. Tomando en cuenta que el eje fundamental de las Fuerzas Armadas es la protección de las fronteras y que la mayoría de los delitos macro que tiene el Ecuador en este momento son delitos de frontera, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en su propia misión específica conseguiría que el Ecuador sea un poco más seguro. Si por las fronteras ecuatorianas no puede entrar la droga que es exportada a través de nuestros puertos, si es que hay un control de los puertos para que esta droga no salga del Ecuador, para que no ingresen las armas desde el sur, desde el norte,
los explosivos, el dinero en las avionetas que llegan a abastecer, a justificar y pagar las logísticas locales de las cadenas de narcotráfico, evidentemente se habrá cumplido con una misión principal y fundamental de las Fuerzas Armadas. De la misma manera que fortalecer a la seguridad interna con la Policía Nacional implica igualmente dotarles de los medios logísticos mínimos. No podemos seguir pensando que después de prácticamente 2 años y medio que hubieron las ofertas desde la época del presidente Moreno, durante todo el periodo del presidente Lazo, y en lo que tenemos en este momento del presidente Noboa, no se haya podido renovar un parque automotor totalmente destartalado con el que se mueve la Policía Nacional, en condiciones realmente loables del esfuerzo que realizan para cumplir con patrullajes, con limitaciones inclusive de despacho de combustible. Entonces hay situaciones que tienen que irse articulando de una manera más clara, más transparente, con la interacción de las instituciones públicas que tienen que comprometerse en la respuesta en favor de la ciudadanía. El gobierno no se constituye por un ministerio de seguridad o de ministerio interior, se constituye por todos sus ministerios para un mismo fin. Y ese fin es la estructura de una mejor articulación en el tema de seguridad, de inversión y de productividad. Pues si no tenemos seguridad, ¿qué empresa puede venir a trabajar en el Ecuador? Bienvenido al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo enfrentar, luego del mandato popular expresado en las urnas, la implementación de estas reformas, que por cierto no serán las únicas, sino también las diferentes tareas, como decía el doctor Hugo Espín, fortalecer a las instituciones, dotar de los insumos, las herramientas que se necesita y que no se ha podido cumplir desde las últimas administraciones? Muy buen día, Patricio. Gracias, estimado Miguel. Buenos días. Un saludo cordial a su audiencia y al doctor Hugo Espín. La consulta popular en la que participó la ciudadanía ecuatoriana y los jóvenes voluntariamente de 16 a 18 años tomó decisiones muy importantes. En esta herramienta de democracia directa en la que participó la ciudadanía, permitió tomar decisiones y le permitirá al gobierno tomar decisiones sobre las preocupaciones más grandes que tienen los ciudadanos. Una de las preocupaciones, o la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos, es precisamente la inseguridad. Y con una reforma constitucional, en la pregunta A, el pueblo ecuatoriano aprobó con el 72.26%, es decir, casi 8 millones de ciudadanos aprobaron una reforma constitucional en la que establece claramente que las Fuerzas Armadas deben cumplir una tarea complementaria a la Policía Nacional. Y esa tarea complementaria es para la lucha contra el crimen organizado. Dice, el crimen organizado puede ser crimen nacional o crimen internacional. El crimen internacional organizado está caracterizando la acción delictiva en el país, pero el crimen organizado también está y tiene organizaciones delictivas al interior del país, de las que a través de un decreto ejecutivo fueron declaradas como objetivo a través de las operaciones que conducen las Fuerzas Armadas en esta guerra interna contra el crimen internacional organizado. Entonces, lo primero que se necesita para cumplir esta tarea es la recuperación de la capacidad operativa tanto de las Fuerzas Armadas cuanto de la Policía Nacional. Si no existe esa recuperación de la capacidad operativa, difícilmente se podrá cumplir esa tarea. La misión que se le asigna, la misión constitucional que se le asigna a las Fuerzas Armadas en la consulta popular, no es una acción que va a reemplazar la actividad de la Policía Nacional. Es una acción complementaria, como lo dice claramente. No se va a policializar a las Fuerzas Armadas ni se va a militarizar a la Policía Nacional. Ambas instituciones seguirán cumpliendo su función específica, pero claramente las Fuerzas Armadas tienen que complementar la acción de la policía, es decir, la policía entregará y cumplirá su tarea hasta cierto momento y a partir de allí complementa con operaciones militares las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí en esta actividad para el cumplimiento de la misión se requiere una coordinación
estrecha, una coordinación lo más horizontal posible. Por lo tanto, cumpliendo ciertos principios de aplicación, de empleo y de planificación militar, debe considerarse el mando único. Y ese mando único debe ser un mando político. Ojo con esto, no estoy hablando que se confundan o se misturen los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, pero bajo un mando político, es decir, el establecimiento de un solo ministerio que coordine las acciones de Fuerzas Armadas y Policía Militar para que sean complementadas estas acciones de la Policía Nacional. Es importante determinar esta creación de un ministerio que debería ser el Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y desde luego el mando, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el mando de la Policía Nacional, se verán coordinadas las acciones y tendrá mayor efectividad. Si se empieza a coordinar o se empieza a actuar o se continúa actuando con manos diferentes, con doctrina diferente, con armamento diferente, entonces las operaciones de complementariedad a las acciones de la Policía Nacional difícilmente podrán tener el éxito. Eso en lo referente a este cambio no es un cambio, en realidad es esta ampliación, esta aclaración de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pierden su misión de controlar la soberanía y la integridad territorial. La soberanía está siendo violada por estos grupos del crimen internacional organizado que actúan en nuestro territorio. La integridad territorial está violentada cuando en un determinado territorio no se permite el ingreso del Estado y de sus instituciones de seguridad. La integridad territorial está violentándose cuando en los centros penitenciarios son las organizaciones delictivas las que tienen el control de ese pequeño territorio, pero es territorio al final. Entonces, la misión de Fuerzas Armadas simplemente está siendo aclarada. Habrá un apoyo complementario a la Policía Nacional en temas de la lucha contra el crimen organizado. Doctor Patricio Haro, esa tarea complementaria que usted ha remarcado implica que Policía Nacional, por cierto, dándole todas las herramientas, debe cumplir inicialmente su trabajo, y Fuerzas Armadas actúan y le complementan esa tarea. En efecto es así, o sea, nosotros no vamos a ver que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo acciones policiales, no vamos a ver que las Fuerzas Armadas estén persiguiendo a la delincuencia común, no vamos a ver que las Fuerzas Armadas estén realizando acciones para la detención de los ciudadanos. Las operaciones militares se complementarán las acciones de la Policía Nacional cuando la policía, a través de sus trabajos de inteligencia, a través de sus trabajos de bloqueo, a través de su acción de interdicción, diga, está aquí este objetivo militar para que las Fuerzas Armadas puedan actuar complementando la misión o la acción de la Policía Nacional. Entonces, difícilmente va a haber esta confusión, va a haber, insisto, ya se habla de que se está policializando a las Fuerzas Armadas y militarizando a la Policía Nacional. De ninguna manera, cada una de las instituciones tiene su propia misión, pero es importante insistir en que debe haber una coordinación lo más plana posible, lo más transversal posible, lo más horizontal posible, y eso solamente se puede conseguir a través del establecimiento de un ministerio único. Colombia nos ha dado un ejemplo, no un modelo, porque los casos de Colombia y de Ecuador son casos diferentes. Sin embargo, Policía y Fuerzas Armadas en Colombia actúan de la misma manera. Las operaciones en contra de los grupos de delincuencia organizada en Colombia han sido sumamente exitosos por esa acción coordinada de Policía y Fuerzas Armadas. La complementariedad que hace la Policía colombiana a las operaciones de su policía, las Fuerzas Armadas o las fuerzas militares en complementación a las fuerzas de la policía son sumamente importantes y sumamente eficientes. Entonces, de eso nosotros debemos tomar lo bueno de esta acción y potencialmente
podría ser una acción muy importante. Doctor Hugo Espín, ¿cuáles son los desafíos que quedan si aquí, desde el gobierno de turno, si fue hace 2 administraciones, la anterior y ahora la actual, que se cumpla con los objetivos, que se cumplan con las misiones y con la entrega de recursos? Sabemos que esto no es fácil, pero sin esa entrega, ese cumplimiento, resulta difícil, más allá de las reformas aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Yo recalco las palabras justamente del doctor Patricio Aro cuando decía: es imprescindible la recuperación de la capacidad operativa. Efectivamente, si nosotros tenemos en este momento Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con una deficiencia operativa, la capacidad para también servir a los ciudadanos se ve mermada, se ve limitada. Tenemos nosotros que hacer un análisis integral sobre lo que implica la logística, sobre lo que implica las comunicaciones, sobre lo que implica la tecnología, la modernización de los sistemas internos de control, la necesidad de depuración interna, porque hemos visto igualmente en estos días la contaminación de estos grupos delincuenciales ha llegado a las Fuerzas Armadas, ha llegado a la policía. Hace pocos días 2 militares eran detenidos tratando de ingresar celulares y elementos prohibidos a una de las cárceles, y fueron detenidos por sus propios compañeros y entregados a la policía para continuar con el proceso de judicialización, lo cual nos da claras muestras de que no existe tolerancia, es decir, tolerancia cero a cualquier forma de inconducta dentro de las instituciones de la seguridad pública. Pero esto también implica una depuración. No es posible, como se evidenció en la policía, que ciertos miembros tenían patrimonio sobre los 10, 12, 14 millones de dólares. Y esto implica que hay una falta de control interno, una falta de control objetivo sobre cuáles son los orígenes lícitos de los recursos que puede tener un servidor público, tanto más que la trazabilidad de sus ingresos es absoluta. Entonces nosotros tenemos que entender que este proceso efectivamente implica no solamente un tema desde el punto de vista represivo, desde el punto de vista policial y militar, implica un proceso de segurización del Estado, donde, por ejemplo, no tener luz es uno de los factores de inseguridad que hoy nos está quejando a todos. Como, por ejemplo, el no tener una intervención en los sistemas de educación es uno de los caldos de cultivo para que el microtráfico haya hecho de las escuelas públicas uno de los lugares donde se fortalece, donde recluta a los nuevos miembros de las organizaciones delictivas. Entonces tiene que haber una reforma integral también en aspectos de formación, en el tema académico, en el tema deportivo, la recuperación de canchas, en el tema de movilidad. Si nosotros seguimos teniendo en este momento un país que tiene vías colapsadas, más allá del eslogan de que en las épocas de Correa las vías eran el eje de la demostración de la productividad de gobierno, hoy por hoy es el eje de la demostración de que no ha habido una atención a la movilidad ciudadana y a la movilidad de todos. Si no tenemos buena movilidad, esto faculta que los delincuentes puedan aprovechar esas oportunidades de detención de los vehículos por el mal estado de las vías para que sean asaltados, para que en los pasos laterales de Quevedo, de Babahoyo, sean puntos de asaltos y de secuestros de express, que ya es un tema recurrente. Entonces, efectivamente, aquí hay un trabajo que tendrá que realizarse de manera complementaria entre Policía y Fuerzas Armadas, pero no son los únicos que tienen que asumir esta responsabilidad. Respecto de la creación de un ministerio único, yo creo que son 2 misiones totalmente diferentes las que maneja Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Necesitan tener, sí, y tienen una oficina para coordinaciones, y creo que parte del entender que el gobierno es uno solo es que las decisiones que se manejan en un ministerio tienen que coordinarse con los demás ministerios. Seguir reduciendo ministerios, creando, implica una logística operativa y administrativa bastante grande. No es tan sencillo el poner a todos bajo un solo mando. Yo no comparto esto, respeto mucho esta posición. Colombia no creo que es el mejor ejemplo de pacificación. Estamos viendo que hasta el día de hoy seguimos con disidencias que afectan al Ecuador.
un helicóptero de las Fuerzas Armadas ecuatorianas fue disparado mientras realizaba operaciones de cobertura en el aire de lo que se realizaba en tierra, y fue disparado precisamente por estas disidencias que no han sido neutralizadas en más de 10 años. Entonces, yo sí creo que es necesario fortalecer la independencia y la actividad de las instituciones, entender que el gobierno tiene que tener un mando único, que es el presidente de la República, y la coordinación de todos sus ministerios, que no son feudos como se ha venido manejando en las últimas 2 administraciones, donde el Ministerio de Energía no toma contacto con el Ministerio de Defensa para coordinar acciones que son primigenias para la seguridad pública. No se toma contacto, como decía, entre otros ministerios que son ejes de la reducción de los factores de riesgo en materia de seguridad. La seguridad no es un tema solamente de represión o de control, es un tema que tiene que tener múltiples aristas y sobre todo la posibilidad de hacer una evaluación continua de cómo se está mejorando o de cómo se está desmejorando cuando se toman decisiones de parte del Estado. Por eso yo siempre hablo de la necesidad de una política pública de seguridad. No solamente puede haber un plan Fénix de represión a los grupos delictivos o a esta guerra interna, porque esa es una de las aristas de la inseguridad. Preguntemos al ciudadano de a pie, al que camina el día a día por las calles, si realmente la mayor preocupación es los grupos organizados, o a lo mejor es los delincuentes que le asaltan y le roban un celular, que le secuestran mientras está parado en un vehículo y se llevan el carro, se les llevan a las personas, cobran recompensas express en ese momento. Entonces hay diferentes aristas, diferentes líneas, una actividad diaria, cotidiana, que tiene que manejarse con los GATS, que tiene que manejarse con los gobiernos seccionales, que tiene que manejarse con el gobierno central. Entonces es un poco más complejo que simplemente la acción operativa como tal de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y yo creo que finalmente un eje fundamental que no podemos desatender es que, si bien es cierto, no se ha cumplido con las líneas logísticas, y esto es un tema muy grave, porque son 3 gobiernos de desatención absoluta y un gobierno anterior que desarticuló la operación policial y militar, y que facultó de alguna manera o facilitó que hayamos llegado al punto en el que estamos. Esto no es un tema que se ha generado de la noche a la mañana, es un tema que fue degenerativo en materia de seguridad, y poner al frente de instituciones que requieren de mucho conocimiento, de mucho desarrollo de ciertas habilidades, destrezas y comprensión de la problemática local, nacional, ¿sí? También es otro problema, ¿no? Es decir, nosotros hablábamos de una ministra que hoy está cuestionada penalmente en el tema de energía, y que se vio que había... Ministra Andrea Ro. Así es, y que se vio mucha improvisación, es decir, una persona que no conocía el sector, que fue manipulada, y que hoy tenemos un resultado. Lo propio. Además, se ha cuestionado, doctor Espín, los mismos mandos que han estado durante años, que han seguido alrededor y que no solucionaron en el pasado el problema, pero estaban allí. Y de hecho hay que ver ahí 3 aristas, ¿no? La primera, la jurídica. ¿Quiénes eran los asesores jurídicos, los coordinadores jurídicos del sistema de electricidad en todos sus sectores y subsectores? Porque ellos conocían lo que estaba pasando y de alguna manera facilitaron que las cosas se den. ¿Quiénes eran los ejes técnicos? Es decir, ¿quiénes eran los directores técnicos que, como dijo el secretario de la Administración Pública, ocultaron información que además es recurrente? El estiaje no es un tema de esporádico acción de la naturaleza, sino es un tema que se planifica año tras año. Lo conozco porque he estado dentro del sector. Igualmente, en la parte operativa, si ya tenemos una problemática en la acción operativa en territorio de los diferentes, de las hidroeléctricas, de las termogeneradoras, de las energías limpias, que son totalmente marginales, pero si ya tenemos una problemática sobre los niveles de generación, ya teníamos muchas alertas como para actuar en previsión de esta emergencia. No se lo hizo. Esto es lo que ha motivado una denuncia de la Secretaría de la Administración
administración pública. Y debo decir, yo me sumé también a través de la empresa a la que yo represento jurídicamente, también nos sumamos de esta denuncia sobre la forma en que se generaban ciertos informes con una manipulación de la información. Pero este tema lo que evidencia justamente es que no se puede tener personas improvisadas, personas que no tengan conocimiento de las áreas específicas sobre las que se hacen cargo. En tener en materia de seguridad alguien que venga a conocer la curva de aprendizaje de 3, 4, 5 meses para poder entender las problemáticas internas. Realmente este momento es un crimen para la seguridad para la seguridad pública, porque si nosotros tenemos a personas que tienen que entrar a entender cuál es la línea de la seguridad pública, qué significa inteligencia, qué es la inteligencia del Estado, cuáles son los sistemas de inteligencia con los que cuenta el Estado ecuatoriano para hacer la línea base de las operaciones cotidianas en territorio, realmente tenemos un problema muy serio. Doctor Patricio Haro, este tema importante de que el Estado emprenda una acción conjunta en donde incluso hay que vincular, como decía el doctor Espín, a los gobiernos autónomos descentralizados. Es una tarea del Estado, no es una tarea exclusiva de policía y fuerzas armadas, que por cierto tienen que cumplir sus misiones, pero ¿cómo articular políticas que permitan una acción conjunta? En efecto, la responsabilidad de la seguridad es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad exclusiva del Estado. Y se habla con mucha ligereza al hablar, dice, es que la policía está actuando de esta manera, las Fuerzas Armadas están actuando de esta manera, e inclusive se le asigna cierto grado de autonomía que no tienen. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan bajo el mando político de la Presidencia de la República y a través de sus respectivos ministerios, que eso también es importante considerar. Es decir, existe un mando político y a ese mando político en democracia deben estar subordinadas la policía y las Fuerzas Armadas. Es la esencia de la democracia en temas de seguridad. Es decir, las fuerzas de seguridad siempre deben estar subordinadas a un mando político. Y en esas condiciones, entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben articular acciones. Hemos visto el fracaso que ha sido la Secretaría de Coordinación de Seguridad, tanto en el gobierno del expresidente Correa y Moreno, cuando establecido como ministerio, se eliminó del ministerio y se creó la secretaría, y después con el gobierno del presidente Lazo esa secretaría no funcionó, es decir, no cumplió los objetivos de coordinación, como cuando se establecía la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, que era otra cosa. Entonces esa secretaría sí coordinaba las acciones de seguridad del Estado, pero hoy no tenemos de esa secretaría, está en un momento de reestructuración o de eliminación. Entonces, ¿quién debe coordinar? Desde luego tiene que coordinar una cabeza política, el mando político es el que debe coordinar las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas. Insisto, no se trata de poner un mando especializado en cada una de las fuerzas, sino un mando político, uno con una coordinación transversal para las acciones de policía y Fuerzas Armadas en este momento. El tema de emitir políticas públicas de seguridad, sí, desde luego las políticas públicas nacen de insumos que presenta normalmente la academia, pero lo que más se debe hacer es dictar o emitir una cultura de seguridad. Nosotros vemos claramente que no existe esa cultura de seguridad en las instituciones, en la población. Esa cultura de seguridad es fundamental y todos deben conocer cuál es la acción del Estado frente a la seguridad y cuáles son las acciones de los diferentes niveles del Estado. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen una enorme responsabilidad en la seguridad. ¿Cómo implementar esa seguridad en los gobiernos autónomos descentralizados? Pues también lo ha dicho el doctor Espín, a través de una infraestructura que permita dar seguridad y garantía a las actividades de la ciudadanía. Pero también es fundamental la prevención, campañas de prevención en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental. El principal problema que nosotros tenemos es el consumo de drogas, que debe ser en nuestros jóvenes
un problema de salud pública. Entonces, esa responsabilidad de salud pública debe estar asumida por los gobiernos autónomos descentralizados. Vemos que en Guayaquil varios sicarios entraron a una clínica de recuperación de drogadictos y desde luego eliminaron a esos potenciales pacientes. ¿Pero por qué? ¿Acaso ellos debían el consumo de droga? No hay otra explicación. Se acaba de asesinar a una ex reina de belleza en la ciudad de Quevedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que ella tenía con los sicarios o por qué los sicarios le buscaron y cobraron la vida de esta distinguida dama? Entonces, el Estado ecuatoriano debe tener y debe irradiar una cultura de seguridad. A través de la academia lo estamos haciendo. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como la Universidad de Posgrado del Estado, ha establecido un tronco común para todos sus programas académicos de cuarto nivel, con seguridad, con corrupción y con conocimiento del Estado. Entonces, a través de la educación, podrían irse eliminando los problemas estructurales, las causas estructurales que conducen a la violencia. La violencia tiene causas objetivas, causas estructurales y causas subjetivas. Las causas objetivas están ahí. Sabemos que es el crimen internacional organizado. Sabemos que son los cárteles internacionales de la droga. Las causas estructurales están también ahí. Pobreza, falta de empleo, falta de educación. La deserción escolar incrementa en sus índices día a día. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes prefieren dejar el colegio para irse o reclutarse en organizaciones delictivas, porque simplemente les falta conciencia de valores y de actividades de educación. Entonces, las causas estructurales deben ser eliminadas con la acción del Estado, las causas objetivas deben ser controladas por la acción del Estado a través de sus fuerzas de seguridad y las causas subjetivas deben ser eliminadas a través de la conciencia de la ciudadanía con una cultura de seguridad. Estas son las condiciones fundamentales. El resultado de la consulta también nos da una lectura adicional y sobre estas causas el pueblo ecuatoriano ha apoyado la política del gobierno para que continúe su política por otros medios frente al crimen internacional organizado. Pero también hay una lectura importante y es que de alguna manera el pueblo ecuatoriano apoyó apoyó la decisión de la incursión en la Embajada de México. Eso puede darse en la lectura de la primera pregunta. Entonces, estas son las formas de establecer causas para ir enfrentando o fuerzas para ir enfrentando a la acción del crimen organizado. Doctor Hugo Espín, uno de los temas que han sido analizados durante los últimos tiempos, cómo emprender y cómo debiera implementarse una política criminal. ¿Cuál debe ser el ente que lleve a cabo esa política criminal? Bueno, yo creo que esta es una mesa nacional mucho más amplia que simplemente un ministerio o la reunión de 4 dirigentes políticos desde la Asamblea para hacer un planteamiento. Esto tiene que tomar en cuenta a la academia, precisamente a universidades como el IAEN, como la Universidad Policial que está naciendo este momento, que tiene también sus escuelas de Estado Mayor, antigua llamada Escuela de Estado Mayor, tiene las escuelas de formación, tiene su estructura de la escuela superior, en lo propio dentro de las Fuerzas Armadas, tiene una línea académica que tiene que ser tomada en consideración para saber cuál es la casuística y sobre ello generar la problemática interna para la necesidad en todas las áreas, área de capacitación, área operativa, área de saneamiento, área de control en territorio, porque es mucho más complejo que simplemente dar una disposición. Hay que tener en claro cuál es la problemática que tenemos. No es lo mismo lo que sucede en Guayaquil y la responsabilidad que existe en el puerto principal que lo que sucede, por ejemplo, en el Coca, ¿sí? Donde también se han producido hechos violentos, de extrema violencia, que fueron en Joya de los Hachas, algo que se vio casi sin precedentes, un ataque de características totalmente terroristas que fueron detenidos por la policía pocos días después, estos sicarios,
pero evidentemente deja en claro la necesidad de tener un entendimiento de la política pública dentro de los ámbitos territoriales. Y ahí vienen elementos fundamentales, ¿no? Es decir, esta gran mesa de seguridad tiene que coadyuvar no solamente los intereses desde el punto de vista del control estatal, sino también del ciudadano. Es complejo, pero tienen que generar las políticas públicas de seguridad. Al final del día, una cosa es una política pública y otra es las políticas de operación diarias, cotidianas, las acciones que tienen que realizarse dentro de los mandos institucionales, policial y militar. Esta articulación de los mandos realmente es un tema del día a día. Pero las políticas públicas buscan objetivos de larga data. Claro. Eso sería una política criminal que debiera emprender. Sí, porque hasta el día de hoy el Ecuador no la tiene. Nosotros tenemos en este momento decisiones de gobierno, cuando esto debería ser decisiones de Estado. Nosotros no podemos seguirnos subsumiendo a que cada cambio de ministro cambie el comandante de la respectiva fuerza con todo el mando que está por detrás y se vuelve a empezar desde cero como si todo hubiera estado mal. Hay acciones que están bien, hay acciones que están mal. Hay que fortalecer a los mandos, hay que fortalecer las estructuras y hay que fortalecer a las instituciones. Pero dentro de este fortalecimiento un eje fundamental es la depuración institucional, es la limpieza total de una política de tolerancia cero hacia el interior para poder exigir la misma política de tolerancia cero hacia el exterior. No pueden haber mandos institucionales contaminados, no puede haber duda sobre el mando institucional. Nosotros tenemos que tener una claridad y una confianza meridiana, que cuando un comandante, cuando un general dirige una operación, lo hace con total transparencia. Cuando está contaminado, cuando está cuestionado por cualquier tema, tiene que ponerse al margen, tiene que estar a un lado. Nosotros tenemos que tener una depuración integral de la seguridad pública para devolverle al país una confianza absoluta. En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son ejes que no van a desaparecer jamás, porque es el eje transversal sobre el cual se generan todas las demás líneas de existencia del Estado. La presencia de la policía, la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera es la presencia del Estado. Como bien decía el doctor Haro, si nosotros dejamos un pedacito de territorio sin la presencia del Estado, sin control absoluto del Estado, estamos cayendo en un Estado fallido y eso no puede suceder. Desde el punto de vista de la seguridad pública, esta interacción es más que necesaria y tiene que hacerse ya. Doctor Patricio Haro, este tema que se ha planteado, la necesidad de contar con una política criminal que no ha existido y también la depuración institucional integral. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son objetivos de infiltración del crimen internacional organizado. Eso absolutamente claro que es una estrategia. El crimen internacional organizado no busca combatirle al Estado, busca infiltrarle al Estado. Y he dicho en estos mismos micrófonos, el crimen internacional organizado y el crimen organizado nacional estuvo a punto de poner a la doctora Gallardo como fiscal general del Estado y tenía ya un candidato a la presidencia de la República. Es decir, esta estrategia de infiltración del crimen internacional organizado debe ser combatida precisamente con efectos de depuración en cada una de las instituciones. Pero también la formación es fundamental, la formación tanto de policías, de voluntarios de las Fuerzas Armadas y de oficiales debe ser rigurosa y debe ser estricta. Esa formación no debe permitir que los elementos del crimen internacional organizado se infiltren. Yo he cuestionado el tiempo de formación de los policías, por ejemplo. En 6 meses y en diferentes escuelas tienen una formación muy diferente y en 6 meses, he dicho en broma y en serio, apenas uno aprende a marchar y a saludar. Entonces, la formación de los voluntarios, de los soldados en el ejército ecuatoriano, por ejemplo, son de 2 años. Entonces, ¿qué queremos? ¿Calidad o cantidad? Nosotros queremos tener la mejor policía del mundo, una policía que esté llena y formada en valores y además en capacidades tácticas y operativas. Y lo mismo en Fuerzas Armadas. Entonces, la depuración es fundamental, primero en el ingreso, en el reclutamiento, tanto para voluntarios cuanto para oficiales, y después
como requisito de promoción deben estar sujetos a pruebas de confianza oficiales y voluntarios, es decir, cada cierto tiempo deben hacerse estas pruebas de confianza para poder depurar a las instituciones. Pero desde luego esa política criminal también es importante que se incluya a todos los ciudadanos, es decir, las instituciones de seguridad del Estado no están aisladas de cumplir o de ser objeto y sujeto de esta política. Por lo tanto, Bien, muchas gracias al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN, y al doctor Hugo Espín por abordar. Seguiremos haciéndolo porque este tema es fundamental y permanente, cómo enfrentar la inseguridad en el país. Muy amable, Hugo, y a Patricio. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre un honor estar aquí. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la crisis energética. Invitado el exministro doctor René Ortiz. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del Ecuador. El legendario Concierto EXA. Sucederá el próximo 12 de junio en el mítico Coliseo General Rumiñahui. Recuerda que las entradas no estarán a la venta. Permanece en EXA FM. Pronto conocerás el deslumbrante elenco y cómo canjear tus boletos. Concierto EXA 2024. Ya viene. Bonjour y Queso Kiosco te llevan al concierto EXA 2024. Solo debes juntar 30 etiquetas de Bonjour más 30 etiquetas de queso kiosco mozzarella personal y reclamar tu entrada